En esta ocasión analizaremos y resolveremos las páginas desde la 25 hasta la 33 que corresponden a la secuencia 1 del bloque 1. Este es el segundo de dos videos que abarcan toda la secuencia 1 del bloque 1 del libro Lengua Materna Español, cuarto grado de educación primaria. No olvides suscribirte al canal para tener todos los videos de apoyo. Sesión 8. Tiempo de leer. Describe a los personajes. Lee en tu libro Lecturas, cuarto grado, La mosca, que soñaba que era un águila, de Augusto Monterroso, página 17. En el libro de lecturas aparece este texto, dice, La mosca que soñaba que era un águila. El autor es Augusto Monterroso. Había una vez una mosca que todas las noches soñaba que era un águila y que se encontraba volando por los Alpes y por los Andes. En los primeros momentos, esto la volvía loca de felicidad, pero pasado un tiempo le causaba una sensación de angustia, pues hallaba las alas demasiado grandes, el cuerpo demasiado pesado, el pico demasiado duro y las garras demasiado fuertes. Bueno, que todo ese gran aparato le impedía posarse a gusto sobre los ricos pasteles o sobre las indicias humanas, así como sufrir a conciencia dándose topes contra los vidrios de su cuarto. En realidad, no quería andar en las grandes alturas o en los espacios libres, ni mucho menos, pero cuando volvía en sí, lamentaba con toda el alma no ser un águila para remontar montañas y se sentía tristísima de ser una mosca. Y por eso volaba tanto y estaba tan inquieta y daba tantas vueltas hasta que lentamente, por la noche, volvía a poner las sienes en la almohada. Describan al personaje del cuento con ayuda de las siguientes preguntas. ¿Imaginan una mosca común u otro tipo de mosca? ¿Es grande o pequeña? Era una mosca común pequeña. ¿Por qué creen que sueña que es águila? Porque en el fondo deseaba volar a grandes alturas. Dividan la lectura para que cada integrante lea una parte en voz alta. Después, respondan lo siguiente. ¿Al protagonista de la historia le gusta ser mosca o preferiría ser águila? Expliquen su respuesta. Le gusta ser mosca, ya que en su sueño se daba cuenta de los inconvenientes de ser águila, al no poder posar sobre los ricos pasteles o sobre las inmundicias humanas. Hay que señalar que aquí no hay respuestas buenas ni malas. Si alguno pone aquí que preferiría ser águila, lo importante es anotar por qué lo creen así. ¿Cómo imaginan que sería la historia si un águila fuera la que soñara que se convierte en mosca? Coméntenla. El águila soñaría volar bajo y posarse sobre pasteles, dulces y desperdicios. ¿Pueden pensar otra historia similar? Por ejemplo, un panda que soñaba que era una concha de chocolate. La respuesta es libre, ya que cada uno puede pensar en un animal que soñaba convertirse en otra cosa. ¿Qué cosas consideran que podrían gustarle al panda si fuera una concha de chocolate? Podría gustarle sumergirse en una taza de chocolate, café o leche, además de hacer felices a las personas. Creen una historia semejante, luego nárrenla al resto del grupo. Un ejemplo de una narración sería una tortuga que soñaba que era una gacela. Había una vez una tortuga que todas las noches soñaba que era una gacela y que se encontraba corriendo en las extensas sabanas de África. Al principio le gustaba su gran velocidad y cuerpo esbelto, pero pasado un tiempo le daba miedo estar rodeado de tantos depredadores que lo asediaban para devorarla. Justo cuando una manada de leones
se acercaba para rodearla y atacarla, se despertaba con un gran sobresalto y agradecía el hecho de ser una tortuga. En realidad, eso de ser gacela le traería muchos problemas e inconvenientes. Pero en el fondo de su alma deseaba ser una gacela para recorrer a gran velocidad los extensos pastizales. Con el propósito de olvidarse por un momento de su lentitud para caminar y dejar atrás su pesado caparazón, colocaba sus sienes en la almohada con la ilusión de soñar la misma historia de todas las noches. Exploremos el libro de lecturas. En parejas, revisen su libro de lecturas. Es esta la portada. Comenten lo siguiente. ¿Qué les llama la atención? La portada y los dibujos que acompañan las lecturas. ¿Identifican sus partes? ¿Pueden nombrarlas? La portada, la contraportada, el índice, el lomo y las páginas con las lecturas. Respondan lo siguiente. ¿Cuál es la portada del libro y cuál la contraportada? ¿Cómo lo saben? Aquí tenemos una imagen de lo que es la portada. En la parte de atrás tenemos la contraportada. Anotamos. La portada se encuentra en la parte de enfrente y la contraportada en la parte de atrás del libro. Aquí tenemos una imagen del libro para señalar con claridad estas partes. Aquí tenemos la portada, la contraportada y esta parte viene siendo el lomo. ¿Dónde está el índice? ¿Para qué sirve? Aquí tenemos el índice con las lecturas y las páginas donde se encuentran cada una de esas lecturas. Anotamos. El índice está en las primeras páginas y sirve para localizar el contenido del libro, así como las páginas en las que se encuentra cada lectura. ¿Cuál es el lomo del libro? ¿Qué información hay allí? Recordemos que aquí está el lomo. ¿Qué es lo que aparece anotado en el lomo? Aquí el título del libro dice Lecturas cuarto grado. Y aquí en la parte de abajo dice Educación, que señala quién elaboró el libro, que en este caso todos los libros de texto gratuitos los elabora la Secretaría de Educación Pública. Anotamos la respuesta. Es la parte donde se sujetan todas las hojas. Suele llevar el título de la obra, nombre del autor y la editorial. En el caso del libro de lecturas tiene el título, Lecturas cuarto grado, y la palabra educación para referirse al autor y editorial al mismo tiempo, que es la Secretaría de Educación Pública. Escojan del índice alguna lectura que les llame la atención. Vayan a la página y respondan. Aquí aparece la lista de lecturas que cada uno puede seleccionar. Después hay que contestar, dice, ¿por qué escogieron esa lectura? ¿Qué sensaciones les provocan las imágenes de la lectura? ¿Creen que las imágenes están relacionadas con el contenido de la lectura? Explíquenlo. Las respuestas a estas tres preguntas dependen de la lectura que hayas seleccionado. Después contesten, ¿por qué los libros tienen números de página? ¿Qué pasaría si no los tuvieran? Por la necesidad de indicar exactamente la página en la que se encuentra cada parte del contenido. Si no los tuvieran, sería más difícil localizar los textos. Ahora, exploren nuevamente su libro y entre todos escojan las ilustraciones de una lectura que llame su atención. Intenten contar entre todos una historia siguiendo la secuencia de imágenes sin leer el texto. La historia dependerá de las imágenes que hayan seleccionado. Hagan varios intentos. ¿Cuál les gustó más?
Por último, comenten cuál creen que es la función de las imágenes. Las imágenes tienen la función de ilustrar de qué trata un texto, ayudando a comprender su contenido. Sesión 9. El orden de los hechos. En esta sesión analizarás las relaciones temporales, lo que pasó primero, lo que pasó después y lo que pasó al final. Lee el siguiente texto. Dos amigos. Dos amigos iban por el bosque cuando de pronto se les salió al encuentro un oso. Uno de los amigos se echó a correr, se trepó a lo más alto de un árbol y se agazapó. El otro se quedó en el camino. No podía hacer nada, así que se tiró boca abajo y se fingió muerto. El oso se le acercó y lo olfateó. Él contuvo la respiración. El oso le olisqueó la cara. Pensó que estaba muerto y se alejó. Cuando el oso ya se había ido, el que estaba en el árbol bajó divertido. ¿Qué te dijo el oso al oído? Me dijo que la gente mala es la que en momentos de peligro abandona a sus amigos. El autor es León Tolstoy. Realiza lo que se indica a continuación. Une 3 hojas por los costados. En cada una representa con palabras clave y dibujos cómo se desarrolló esta historia. Entonces, en una hoja vamos a poner cómo inició, en otra qué pasó después y en una tercera hoja cómo finalizó ese suceso. O sea, que vamos a tomar una hoja, la unimos con otra, poniéndole unas cintitas, le ponemos una tercera hoja, le ponemos cinta y aquí vamos a anotar cómo inició, aquí en la segunda hoja, qué pasó después y cómo finalizó ese suceso. Entonces, lo vamos a hacer de manera breve porque se trata de palabras clave. También utilizando imágenes ilustrativas. Comenzamos. ¿Cómo inició? Dos amigos en un bosque. Vemos la imagen. Aparece un oso. Ahí está el dibujo. ¿Qué pasó después? Uno se trepó en un árbol. Ahí está. El otro fingió estar muerto. El oso lo olfateó. Ahí tenemos. Y se alejó. Ahí está. ¿Cómo finalizó ese suceso? El del árbol se bajó y preguntó qué le dijo el oso al oído. Vamos al dibujito. Y ya para terminar, le dijo que a los amigos no se les abandona en los momentos difíciles. Comparte tu trabajo con el grupo. Comenten si coinciden con lo que representaron en el inicio, la primera hoja, en el desarrollo, la segunda hoja, y en el desenlace, la tercera hoja. Se espera que coincidan en las 3 partes del cuento. Las narraciones están formadas por 3 partes. Inicio, lo que pusimos en la primera hojita, desarrollo, segunda hoja, y desenlace, la parte final que anotamos en la tercera hoja. Esto corresponde al orden en que suceden los hechos. Es lo que le da coherencia a una narración. ¿Qué significa la palabra coherencia? En el libro aparece la definición. Dice coherencia, relación lógica entre las acciones y los hechos que se cuentan. Es decir, que no se contradicen. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que pasa primero, lo que pasa después y lo que pasa al final deben tener ese orden, porque si no, si se revuelve, ya no tendría coherencia la historia. ¿Alguna vez has tenido una experiencia de miedo como la relatada con los amigos de la historia anterior? Registra tu anécdota a continuación. Considera la importancia de ordenar los sucesos. La siguiente tabla puede guiar el orden de tu relato. Un ejemplo,
de las anécdotas que tú puedes anotar. Un ejemplo sería mi anécdota con, por ejemplo, mi mejor amigo. ¿Qué pasó primero? Mi mejor amigo y yo íbamos caminando por la calle cuando repentinamente un perro enorme se paró frente a nosotros. ¿Qué pasó después? Por un momento quedamos paralizados por el susto y con solo pensar que pudiera agredirnos, hasta que al fin decidimos correr a toda prisa. Sin embargo, el perro nos alcanzó rápidamente con su gran velocidad. ¿Qué pasó al final? Para nuestra sorpresa, el perro nos empezó a lamer y a invitar para seguir corriendo tras él. Era un perro juguetón. Desde entonces sale a nuestro encuentro cada vez que pasamos por el mismo lugar. Cuando escribimos anécdotas, hacemos referencia a algo que ya pasó. Por eso utilizamos, esto es muy importante, algo que ya pasó. Utilizamos verbos en tiempo pasado. Algunos ejemplos: corrí, salté, miré, enfrenté, entre otros. La mayoría de esos verbos en pasado llevan acento en la última sílaba. Aquí podemos observar, señalamos corrí, ¿sí? Aquí dice última sílaba, señalamos aquí. Corrí, salté, miré, enfrenté. No todos los verbos, pero sí la mayoría de los que están en pasado llevan ese acento en la última sílaba. Sesión 10. Causa y consecuencia. En esta sesión analizarás las relaciones causales, causa-consecuencia y simultáneas entre los diversos acontecimientos del relato. En parejas, lean nuevamente el texto Dos amigos. Comenten si creen que verdaderamente el oso le dijo a uno de los personajes que la gente mala es la que en momentos de peligro abandona a sus amigos. ¿Por qué le dijo eso un personaje al otro? En realidad el oso no le dijo eso a uno de los personajes. Uno de los amigos se lo dijo al otro porque fue egoísta al pensar en salvarse y no ayudarlo en un momento de peligro. El final del cuento es la enseñanza que nos deja esa historia, pero es necesario analizar lo que sucedió antes. En una parte del texto se describe cómo uno de los personajes se tiró boca abajo y fingió estar muerto. Respondan, ¿por qué creen que lo hizo? Para confundir y engañar al oso. ¿Y por qué el oso no le hizo daño? Porque pensó que estaba muerto. Observa que hay partes en las que un suceso lleva a otro, como en esta en la que el oso se acerca y el hombre se tira al piso, así como cuando el oso le olisquea la cara. Piensa que está muerto y se va. En ese sentido, puedes darte cuenta de que la narración avanza y que toda causa tiene una consecuencia. Por ejemplo, si yo no estudio, repruebo mi examen. ¿Pero por qué voy a reprobar mi examen, que es la consecuencia? Pues porque no estudié, que viene siendo la causa. En el caso de la historia, ponemos los dibujos para que quede claro. La causa viene siendo la aparición del oso. ¿Cuál fue la consecuencia que trajo la aparición del oso? Uno de los amigos se tiró al suelo. Continuamos aquí. Ahora, analizarás cómo el autor hace coincidir dos hechos de manera simultánea en el relato que leíste. La palabra simultánea quiere decir al mismo tiempo. Dos cosas que ocurrieron al mismo tiempo. ¿Cuáles serían dos hechos simultáneos? Cuando el oso apareció, un hecho fue que uno se trepó a un árbol. Y otro hecho, el otro se tiró al suelo. Es decir, que estos dos hechos sucedieron de manera simultánea, al mismo tiempo, cuando apareció el oso. Los dos amigos hicieron algo diferente cuando apareció el oso.
Escribe qué hizo cada uno. Personaje 1. Corrió, se trepó a lo más alto de un árbol y se agazapó. Personaje 2. Se quedó en el camino, se tiró boca abajo y fingió estar muerto. Sesión 11. Las imágenes también cuentan. En esta sesión verás el papel que juegan las ilustraciones en los cuentos. La relación de la imagen con el texto es algo que has trabajado desde años anteriores. Ahora harás un repaso de ello. Solicita un cuento de la biblioteca escolar de aula o pública. Observa las imágenes que aparecen y contesta en tu cuaderno. Al mirar las imágenes del cuento, ¿podrías explicar de qué trata el relato? Las imágenes permiten saber de qué trata el relato. ¿Por qué piensas que se eligieron esas imágenes? Porque tienen relación con el contenido del relato. Lee partes del cuento y responde en tu cuaderno. ¿Qué relación tiene el texto con las imágenes? Esta respuesta depende del texto seleccionado. ¿Las imágenes te permitieron anticipar el desarrollo del relato? Las imágenes nos ayudaron a tener una idea previa de la historia relatada. Revisa el texto Tlaloc en tu libro Lecturas, cuarto grado, página 12. Aquí está el texto de Tlaloc. El autor es Efraín Huerta. Aquí lo importante es observar esta imagen del dios Tlaloc, las gotitas de lluvia y estas nubes, porque tiene relación con lo que aquí está escrito. Precisamente la pregunta dice, ¿qué relación hay entre la imagen y el contenido de la lectura? La imagen hace referencia al tema del texto, que habla acerca de Tlaloc, el dios azteca de la lluvia. ¿Podrías crear una historia a partir de la imagen? Se podría crear un cuento o una leyenda a partir de la imagen. Comenta tus respuestas con tus compañeros. Las imágenes en los cuentos ilustrados, además de llamar nuestra atención, nos ofrecen una representación de las historias que se están leyendo. En grupo, platiquen sobre la importancia del trabajo de los ilustradores de cuentos para agregar información sobre la historia que se cuenta. En tu libro Lecturas, cuarto grado, páginas 90-91, encontrarás los textos. Ahí aparece un texto en lengua indígena otomí, que en español significa el origen del maíz para los humanos. Localizamos en nuestro libro de lecturas este texto que primero aparece en otomí. Aquí lo importante es observar la imagen. Aparece el dibujo de una rata. Por aquí tenemos un cuervo y una mazorca. Se supone que estos personajes participan en algo que tiene que ver con el maíz. Es lo que nos indica la imagen. Ahora lo leemos. El origen del maíz para los humanos. Autor anónimo. Hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, la rata robaba el maíz del tapanco para llevarlo a otra tierra, rodeada de agua. Era la única dueña del maíz. Agujereaba el tapanco para robar las mazorcas. Un día, durante sus viajes, el cuervo descansaba en la isla y le preguntó a la rata, ¿a qué te dedicas? La rata le contestó que estaba comiendo maíz. Sabiendo que los humanos no consumían maíz y recordándose de Dios, quien le había mandado, el cuervo le dijo a la rata, yo ando a donde quiera. ¿Me das tu maíz para llevarlo a la tierra en donde vivo? Allá no hay maíz. La rata no quiso deshacerse de sus bienes, pero también ya estaba fastidiada y quería estar lejos de donde vivían otros seres. Después contestó al cuervo, te doy mi maíz, pero me tienes que llevar al lugar donde vives. Así se pusieron de acuerdo. El cuervo sacó las mazorcas, la rata se subió en su lomo y juntos se fueron a la tierra del cuervo. Así quedaron. Ahora
todos los seres humanos comen maíz y también las ratas todavía roban las mazorcas de las casas. Aquí hay que contestar esto. Dice, analiza la relación entre las imágenes que presentan y la historia que cuentan. Las imágenes se relacionan con la historia, ya que aparece el dibujo de una rata, un cuervo y una mazorca, y se cuenta la manera en que el maíz llegó hasta los seres humanos con la participación de esos personajes. Sesión 12. Tiempo de leer. Busquemos lecturas. En la biblioteca de aula busquen libros de diferentes géneros, pueden ser cuentos o novelas. Seleccionen el que más les guste y discutan por qué lo escogieron. Observen la imagen de la portada y comenten de qué creen que trata la lectura. Esta respuesta depende del texto seleccionado. Tómense 20 minutos para leer el texto que seleccionaron y contesten. El título describe lo que leyeron. En caso de que no lo describa, ¿cómo lo titularían? ¿Qué personaje les gustó? ¿Por qué? Si alcanzaron a terminar el texto, respondan lo siguiente. ¿Les gustó el final? ¿Por qué? Si no terminaron de leer la historia, ¿les gustaría terminarla? ¿Por qué? Las respuestas a todas estas preguntas dependen del texto seleccionado. Armemos nuestro club. En su cuaderno dibujen la portada del libro que escogieron. Compartan la lectura que hicieron con sus compañeros de clase. Pueden apoyarse en las siguientes preguntas para enriquecer su reflexión. ¿Por qué eligieron ese libro? ¿Qué sintieron al leer el texto que seleccionaron? ¿Qué aprendieron de la lectura? ¿La recomendarían? ¿Por qué? Estas actividades dependen del texto seleccionado. Sesión 13. Las imágenes en los libros álbum. En esta sesión verás la relación entre texto e imagen. Observa las siguientes 2 páginas de un libro álbum. Reflexiona sobre la importancia que tienen las imágenes y cómo complementan el texto. Describe cada una de las imágenes. La primera imagen es esta, dice, soy Iztaccíhuatl, hija de un gran emperador. Esta otra imagen dice, me llamo Popocatépetl, soy un guerrero valeroso. Imagen 1. Muestra una princesa de cabello largo y negro, vestida de manera elegante con atuendo de varios colores. Al fondo se aprecia el paisaje de un volcán, que en este caso es el Iztaccíhuatl. Imagen 2. Muestra un guerrero de cabello largo y negro, vestido con un taparrabos blanco, un penacho de varios colores y un collar grueso de color rojo. Al fondo se observa el paisaje de otro volcán, que en este caso es el Popocatépetl. Lee lo que está escrito en cada página e interpreta cómo se complementa la imagen con el texto. La imagen y el texto se complementan, ya que el texto describe lo que aparece en el dibujo y la imagen representa visualmente lo que se menciona en el texto. Como puedes ver en estas páginas de libro álbum, aquí hay que señalar que es un libro álbum. La imagen comunica más que el texto. Las ilustraciones agregan información relevante, es decir, muy importante. Algunos libros álbum cuentan la historia solo con imágenes. Otros contienen imagen y texto de manera equilibrada. Es decir, que lo más importante en un libro álbum y que lo diferencia de otros tipos de libros es que la imagen cuenta la historia por sí sola. El texto solamente complementa, pero tan solo con la imagen uno puede entender de qué trata el libro álbum. Busca imágenes en revistas que te permitan elaborar tu propio libro álbum durante las siguientes sesiones. Pueden ser, por ejemplo, escenarios, objetos, animales y personajes. Sesión 14. Hacemos nuevas historias. En esta sesión escribirás e ilustrarás tu propio libro álbum. Para hacerlo, considera
incluir los siguientes elementos: el título, personaje principal, personajes secundarios, el inicio, el desarrollo y el desenlace, es decir, qué pasa primero, cómo surge el conflicto y cuál es el final de la historia. Las imágenes que no pueden faltar, porque recuerda que las imágenes son muy importantes, ya que un libro álbum se diferencia de otros porque las imágenes cuentan por sí solas las historias. Utiliza los datos anteriores para escribir los textos que llevará tu libro álbum. Usa los recortes que trajiste de tu casa y puedes dibujar más imágenes si es necesario. Sesión 15. Mi historia final. En esta sesión harás una revisión de tu libro álbum y escribirás la versión final. En parejas intercambien sus libros álbum. Revisen los textos de su compañero y complementen la siguiente tabla. Aquí, lo ideal es que en cada uno de los indicadores nosotros le pongamos que sí, pero si anotamos algo aquí donde dice le falta, tendríamos que escribir algún comentario, alguna sugerencia o alguna recomendación para mejorar el libro álbum. Compartan recomendaciones y cada uno complemente su trabajo. Prepara la versión final de tu libro álbum de manera artesanal, o sea, a mano, o en una versión electrónica, es decir, a computadora. Presenten una exposición de sus libros álbum y, si es posible, lean los de sus compañeros. Después, pueden integrarlos a su biblioteca escolar o de aula. Si vives en una comunidad donde se habla una lengua indígena, puedes hacer una versión bilingüe de tu libro álbum. Anímate. ¿Qué quiere decir la palabra bilingüe? En dos lenguas, en español y en la lengua indígena, pero siempre y cuando pues tú hables alguna lengua indígena. Un ejemplo de libro álbum podría ser este sería el título. Recuerden que solo las imágenes nos pueden dar a entender de qué trata la historia. Aquí pones tu nombre y cuarto grado. Vendría siendo la primera hoja. Aquí está el dibujo y el texto que es complementario. La imagen nos da una idea de qué trata, pero el texto ayuda a profundizar sobre el contenido de la historia. Entonces, como ejemplo, podría ser la primera página del libro álbum, esta la segunda página, la página 3, la página 4, 5, 6, 7, 8 y la última página 9 de este ejemplo. Evaluación. En esta secuencia leíste cuentos de la literatura infantil y analizaste a sus personajes, las relaciones que hay entre ellos y los escenarios donde se desarrollan las historias. Ahora es tiempo de que valores lo que aprendiste. Lee los aspectos de la siguiente tabla y marca con una palomita la casilla que consideres que corresponde a tu aprendizaje. Se espera que en todos los indicadores pongamos la palomita, pero esto depende de tu autoanálisis, depende de tu autoevaluación, es decir, de cómo consideras que lograste el aprendizaje. Con apoyo de su maestro, comparen sus respuestas y enriquezcanlas en caso de ser necesario. Recuerden auxiliar a los compañeros que lo necesiten y reflexionen sobre los obstáculos que ellos encontraron. No olvides suscribirte al canal, apoyarnos con un like y compartirlo en todas tus redes sociales. Hasta la próxima.